Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a La Voz de los Corazones, sábado 10 de la mañana, como lo es nuestra cita habitual, donde vamos a aprender mucho de nuestros invitados, donde vamos a retroalimentar nuestro espíritu para poder seguir ascendiendo, aprendiendo y perfeccionándonos en nuestras acciones. Porque todo lo que nosotros hablamos acá, que toda la sabiduría que recibimos, pues es para llevarla a la práctica. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, pues al aprendizaje y también pues a volvernos más sabios. Entonces, bienvenidos, acomódense, compartan también el link, cuéntele a sus familiares, amigos, que comenzó La Voz de los Corazones. Y más que el día de hoy, vamos a retomar un tema que le vamos a dar continuidad, que es acerca de los sembrados. Entonces va a estar súper interesante para que no se lo pierdan, ni ustedes ni quien los rodea. El día de hoy estoy con dos invitados maravillosos. Hemos tenido la oportunidad de verlos en una primera parte. El día de hoy nos continúan acompañando. Bienvenido Fabián, bienvenida Alejandra, ¿cómo han estado? Muy bien, muchas gracias Susana. Gracias a todos quienes nos continúan siguiendo en este especial programa. Gracias igualmente Alejandra por todo ese conocimiento que nos compartes y que nos animas para precisamente poner en práctica tales conocimientos del trabajo con la tierra. Así que bienvenidos. Buenos días Susana, Fabián, a toda la audiencia que nos sigue. Es un honor volver a estar acá para compartir más sobre estos conocimientos, sobre esta experiencia práctica de producir nuestros alimentos. Entonces hoy vamos a ir más a lo concreto, vamos a ir a la tierra a plantar las semillas. Entonces, bienvenidos al tema de hoy, Huertas para la Vida, segunda parte. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, en una primera parte de Huertas para la Vida, si no lo han visto, los invitamos a que lo vean, porque el día de hoy vamos a darle continuidad a este tema. Pero entonces, para poder que las personas vuelvan y retomemos todos también, ¿qué hablamos en la primera parte de Huertas para la Vida? Bueno, sembramos una necesidad muy imperiosa de que necesitamos producir nuestro propio alimento. No solamente por la carestía, sino también porque necesitamos comer alimentos reales. Volver al conocimiento ancestral para poder producir la comida. Entonces hablamos de que habían semillas nativas, criollas, híbridas y transgénicas, ¿cierto? Y que básicamente nos vamos a estar enfocando en esas semillas nativas y criollas. Adicional a eso, también hablamos dónde sembrarlos, o sea, qué utilidades debemos de conseguir para poder sembrarlo. También el tiempo, hablamos acerca del espacio, del clima que requiere pues un sembrado y los ciclos que requieren las semillas. Y se mencionaron algunas, hablamos de las acelgas, del cebollín, de la zanahoria, de la papa, o sea que es muy importante que ustedes
vayan y vean esa primera parte del programa Huertas para la Vida. Y el día de hoy, más adelante, como lo dijimos en el programa pasado, vamos a tener unos videos prácticos para que ustedes puedan practicarlo o aplicar este conocimiento para ustedes. Pero hoy Fabián y Alejandra vamos a empezar entonces a hablar de que ya tocamos todos esos temas en una primera parte, pero entonces, ¿yo qué tierra debo de conseguir para poder sembrar esa semilla nativa o criolla de la que estuvimos hablando en una primera parte? Sí, eso es bien fundamental, Susana, el considerar dónde vamos a colocar esas semillas para que den el fruto para el cual fueron creadas, para que esa memoria surja como debe ser. Y ahí tocamos un elemento fundamental, que es los suelos. De manera natural, y de donde prevenimos, o sea, nuestra forma natural como planeta, es que nuestra hábitat es la tierra, y la tierra conectada precisamente a los árboles en su naturaleza integraba una serie de elementos que en este caso son nutrientes, y cómo esos nutrientes suministran el alimento constante para esa naturaleza. Y al mismo tiempo nosotros conectados a esa naturaleza, entonces había una interconexión. Entonces esa misma dimensión de la interconexión es ver cómo la logramos traer, porque no tenemos esa misma tierra ahí de forma directa, sino que tenemos unos espacios donde digamos, ese elemento es más escaso, pero lo podemos empezar nosotros mismos también a generar. Y en ese punto tocamos lo que tienen que ver la nutrición para las plantas, los abonos orgánicos, que tiene todo un mundo amplio por donde trabajar con ellos y por donde desde nuestro hogar podemos empezar a desarrollarlos. En este punto entonces la tierra es la piel de la madre tierra, donde ocurre el milagro de la vida, donde la semilla precisamente genera esa memoria de conexión, casi que es la conexión de la semilla con el alma, la semilla la conexión a ella. Y cuando surge esa conexión con ella, entonces la naturaleza empieza a suministrarle los elementos necesarios para que la planta crezca. Entonces hablamos de nutrientes tales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y todo aquello que necesitamos para que nosotros también mantengamos fuertes, mantengamos con salud, y que decimos, listo, esta persona, así como un niño necesita de su crecimiento, la planta también necesita de unos nutrientes, y necesitamos esos nutrientes de manera constante para poder mantener una salud adecuada, para podernos mantener fuertes y sanos. Entonces ello es fundamental considerarlo a la hora de venir a hacer ese trabajo de sembrar nuestra propia alimentación. Hay técnicas especiales para ello. Voy a traer algunas a colación, por ejemplo, como lo que es el compostaje, ¿cierto? Que es lo más conocido que se tiene identificado pues en nuestro actuar diario, en nuestro medio. Está, por ejemplo, los lombricultivos, que se trabajan con abonos como con el tema de las lombrices. Está el tema de aprovechar los estiércoles de aves, como es la gallinaza, y así otra serie de algunos de estos nutrientes. Una cosa que es fundamental, dice, bueno, ¿y de dónde vamos a extraer esos nutrientes? Siempre los vamos a tener ahí a disposición cuando hablamos de tener una alimentación adecuada orgánica. Yo llego y traigo las verduras de lo que voy a preparar en el diario alimento de mi casa. Entonces tengo unas verduras, tengo unas cáscaras, tengo hortalizas, tengo cáscaras, tengo frutas, los mismos residuos que me quedan de la comida. También tengo otras disposiciones como los estiércoles de los animales, tenemos que el gato, que el perro, o en los espacios un poco más alejados tenemos que el estiércol de la vaca, que el estiércol del caballo, tenemos estiércoles de cerdo, tenemos el mismo estiércol de la gallina, y así todos estos elementos, todo ese material, esos suministros que son energía primaria vital para transformarla y convertirlos en esos nutrientes adecuados para nuestra producción alimentaria. Considerando
el que esos nutrientes están allí disponibles, o sea, es energía natural que la tierra y la vida nos la provee. Esa naturaleza que está allí disponible, entonces ha sido mal llamada como residuos. Y esos residuos maltratados, o sea, con el no trato adecuado, se han convertido en un tema de contaminación bastante compleja. Entonces, al mismo tiempo, no es solamente pensar en nutrir, sino que al mismo tiempo empezamos a darle solución a problemas de tipo ambiental, de cómo hacemos una transformación de esos materiales, que es energía, y lo convertimos en partículas de luz. ¿Qué es lo que nos alimenta a todos los seres vivientes en este planeta? Partículas de luz, puestas y dispuestas de manera muy disponible y asimilable. Y ese es el objetivo, que hagamos de esos elementos unos materiales disponibles y asimilables para que la tierra y las semillas la puedan recibir y digan, listo, acabamos de recibir la luz necesaria para seguir creciendo y para seguir alimentándonos. Es el espiral de la vida, allí conectado, la luz siempre moviéndose en diferentes formas y en diferentes presentaciones. Eso que planteas es clave, y la riqueza de los compostajes con los residuos de la cocina, con estos desechos, radica en que ya tienen los nutrientes que la planta utilizó para fortalecerse, porque entonces, que estamos que con las cáscaras o eso, en el proceso que tuvo la planta para producir el alimento, extrajo los nutrientes necesarios del suelo, porque es que la tierra, el suelo en sí, ya contiene todos los nutrientes en sí mismo. Ella ya tiene los minerales, tiene las vitaminas, tiene todo lo que necesita, sino que en algunos casos está agotada por el mismo uso que le hemos dado y por agregarle agrotóxicos que han acabado con esto. Pero entonces, en ese proceso de producir ya se extrajo los nutrientes, y entonces lo que hacemos es transformarlos para que esos nutrientes le queden más fácil y disponibles a las plantas y podamos garantizar una excelente nutrición. Eso es lo más interesante cuando manejamos los compostajes con los residuos de la cocina. Ahí traes una memoria que es importante. Resulta que de manera natural, de forma ancestral, la tierra generaba el mismo alimento para la tierra. Entonces tenemos que se caen las hojas, que cae el tronco, las mismas semillas, todo ese material va generando una descomposición, es una descomposición vegetal, y ese material vegetal vuelve y nutre la tierra, es una conexión con ella, y hay unos seres muy especiales que están en ella que hacen ese trabajo. Son los cultivadores invisibles que no los reconocemos y que son llamados los microorganismos. Los microorganismos son seres pequeños que están allí de forma natural en nuestra tierra, que se encargan de hacer toda esa transformación y que son vitales esos microorganismos para poder seguir haciendo la transformación de nuestra tierra. De ahí que también el ser conscientes de esos seres que hay allí. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hay prácticas que después de lo que fue esas conexiones naturales de sembrar la tierra desde lo ancestral, nos cambiaron a través de un modelo, nos cambiaron esa forma de trabajar la tierra, esa forma de estar y conectarnos a ella, nos cambiaron por unos nuevos modelos, como fue el caso de la Revolución Verde, que pasamos de trabajar de forma natural con elementos orgánicos y pasamos a trabajar con elementos artificiales, nutrientes de tipo químico artificial, que no genera la alimentación adecuada en nuestros suelos. Eso alrededor de los años 1900, entre los años 1946 a los años 70, fue que se implementó todo ese tema de la Revolución Verde, y fue donde nos cambiaron el pensamiento original para trabajar y cómo generar los alimentos. Nos trajeron fue un tema de fertilizantes, un tema de químicos, y al mismo tiempo se convirtieron realmente fue en unos venenos para la tierra. Esos venenos, esos materiales son muy reconocidos, la gente en las prácticas dice, listo, vamos a sembrarlo, y llegan y traen algo llamado triple 15, que nitrógeno, fósforo, potasio, no sé qué, y resulta que en vez de hacer nutrición, lo que hace es que genera toxinas
a baja disposición en nuestras plantas y esos mismos elementos entran y contaminan igualmente nuestro cuerpo. Entonces, o sea que no solamente está contaminando la tierra, porque es que digamos que era algo que tocábamos en el programa pasado y era la parte de la plaga, ¿cierto? De que, que es que llegan los bichitos, como nos decía Alejandra anteriormente, que también necesitan el alimento, que también necesitan, o sea, como en la ciudad no lo tienen, entonces claro, uno siembra y ellos dicen, ay, qué rico, me están dando alimento, entonces van. Y no es la intención de ellos ir a dañar el cultivo, es que requieren del alimento. Entonces empiezan a envenenar para que se vaya la plaga y pues o sea, realmente para nosotros también, ¿cierto? Entonces, qué rico, Fabián y Alejandra, que nos están explicando esto, que nos lo están dejando claro, de que también nos están haciendo ver que el alimento que no, o sea, que se produce, valga la redundancia, en grandes producciones, tienen de raíz todo lo que Fabián nos está explicando, porque su objetivo no es ir a alimentar, o sea, irnos a alimentar, sino lucrarse de esos alimentos que nos están vendiendo. Entonces ese es el objetivo y qué rico que en este momento estamos tomando esa conciencia. Entonces, ¿qué tal, audiencia? Porque una promesa se cumple y es que la idea de este programa es que ustedes puedan tener la práctica de este compostaje. Y vamos a ver este video que ha sido preparado por nuestros invitados para que todos nosotros, los que estamos viendo, escuchando, que ustedes se lo compartan. Por eso es importante que este mensaje no se lo queden, que le hagan difusión. Vamos a aprender cómo hacer un compostaje. Así es, Susana, vamos a aprender cómo vamos a mover toda esa energía que está allí disponible y que se ha llamado residuos y que en realidad es materia natural, o sea, es esencia natural de luz disponible para transformarla y seguir alimentando. ¿Y hacia dónde va? Ahí quiero acotar un detalle importante del trabajo y de cómo movernos, cómo tocar la tierra, porque hay prácticas que también han sido alteradas, bastante alteradas. Y es que cuando decimos que vamos a trabajar la tierra, creemos que la tierra es necesario moverla en grandes cantidades, ponerles máquinas o hasta ararlas, y entra entonces el contacto con los animales, desconociendo de que cuando eso ocurre dañamos la naturaleza que hay allí incorporada. Esos pequeños seres microscópicos que son los seres invisibles, esos microorganismos, estamos dañando el hábitat de esos seres. Entonces se ha manifestado de que es necesario entonces arar la tierra, moverla en todas sus diferentes partículas para poder supuestamente sembrarla. Luego le echamos una serie de elementos, componentes, que decimos, listo, vamos a prepararla y con eso esta tierra nos va a quedar una maravilla para sembrar, desconociendo de que son prácticas que han sido incorporadas a través de esas tecnologías artificiales y que ese no es el proceder adecuado. La tierra misma tiene los seres vivientes que se encargan de moverla. Nosotros lo que necesitamos es darle el manejo adecuado, sentirla de manera adecuada y solo hacer las cunas necesarias para que esas semillas sean bien recibidas en la tierra. Con eso que planteas es muy importante. No necesitamos mover toda la tierra, necesitamos solamente adecuar el espacio donde vamos a ubicar la semilla. No es necesario acabar con los árboles. Cuando estamos en campo, que la práctica más es tumbemos todos los árboles, arrasemos con todo y dejemos el terreno limpio, que ahí sí está adecuado para sembrar. O muchas veces podemos hacer lo mismo en las materas. Que salieron unas planticas alrededor, necesito arrancar todo antes de poner nuestra semilla. No, necesitamos es mirar cómo acomodamos nuestra semilla ahí y esa correlación sin mover tanto, porque los microorganismos, la capacidad biológica y la estructura del suelo ya está dada ahí. Lo que sí necesitamos es mirar cómo le damos un calentamiento a la tierra, que naturalmente viene del sol, y que es esa correlación que hay entre el sol, entre la luna y la tierra con el agua, para brindarnos los alimentos que necesitamos.
Bueno, entonces ahora sí nos vamos con el video en el cual de manera práctica vamos a producir un compostaje que luego lo vamos a utilizar en la preparación de la tierra para sembrar nuestras semillas y cultivar nuestros alimentos en casa. Ahora vamos a hacer nuestra práctica para la producción del compostaje, la nutrición para nuestras plantas y nuestras semillas. Entonces, para ello es necesario los siguientes elementos. Canastas plásticas que son de fácil adquisición, disponibles en nuestro medio. Aquí requerimos 3 canastas. Aquí tenemos estas que son de 60 por 25 y 40 de ancho. El objetivo principal es que al menos una de ellas esté en muy buena calidad, que esté en muy buen estado, porque requerimos, en este caso, que una de ellas principalmente tenga el fondo en muy buenas condiciones y que todas las paredes a su alrededor también estén en buen estado. Otra de las características frente a las canastas es que el tipo de orificios que tenemos en los laterales, porque dependiendo del tipo de orificio es la cantidad de aire que nos va a permitir entrar en la unidad de compostaje. Y para este caso, cuando mencionamos este elemento, el aire, ese es el responsable de hacer la transformación de nuestros residuos orgánicos o de nuestra energía que tenemos residual disponible para transformar el aire, hace ese trabajo. Entonces, una vez tenemos las canastas, revisamos también otros elementos necesarios. Requerimos unas correas, requerimos unos pequeños tornillos de 3/8, igualmente requerimos un pequeño destornillador y tenemos acá una malla, es una malla plástica que igualmente también se consigue en el mercado. Esto tendrá 1 centímetro en lo que es el tupido de la malla, apenas adecuado para hacer el cubrimiento interno de las canastas, que enseguida lo vamos a ver cómo queda estructurada precisamente esa malla. El objetivo es que esta malla sea colocada al interior de las canastas para que nos pueda hacer la protección, pero que al mismo tiempo nos permita el paso del aire y que no se nos salga el material residual con el cual vamos a estar trabajando. Tenemos otros elementos que ya entran como componente práctico de lo que vamos a hacer. Tenemos por acá un balde de estos de pintura típico, donde vamos a hacer la agitación del material orgánico. Tenemos otros elementos como tal. Entonces acá, cuando hablábamos en el programa qué tipo de materiales podemos trabajar, qué tipo de materiales podemos trabajar como energía, acá tenemos residuos de cocina. Entonces, lo que del día a día va quedando de nuestra alimentación, más o menos una familia está generando alrededor de 1 kilo a 1,5 kilos de residuos diarios en una alimentación en donde tenemos las verduras y las hortalizas como parte de nuestra cultura de alimentación, como parte de nuestra forma de alimentación. Lo que hablábamos también, tenemos otros tipos de materiales, como en este caso los estiércoles. Este es el caso de estiércol de caballo, pero también podemos tener el estiércol de la vaca, que lo tenemos por ahí muy cerca, ¿sí? Este ya está sequito, está muy fresco, pero realmente es una materia orgánica con una disposición energética muy especial. Tenemos también acá hojas, ¿cierto? Lo que tenemos acá de nuestra naturaleza, que le disponen nuestros árboles. Este material, que en la medida en que se va secando, es un material excelente para hacer composición de nutrición para nuestras semillas. Y tenemos otros materiales especiales, por ejemplo, en el caso de lo que queda del trabajo de la madera. Acá tenemos el ripio de la madera, ¿sí? Que tenemos uno un poco más grueso, tenemos otro que es un poco más delgado, porque cada uno de ellos tiene una función especial. Teniendo claridad de estos elementos, podemos entonces proceder. ¿Cómo arrancamos? Les recordemos, la primera canastilla, que va a ser el soporte, la base de nuestra compostera.
Para este caso la dejamos completamente entera, sabemos que tiene el cubrimiento, procedemos a generar, porque en la medida en que ya se tiene lista nuestra compostera, nuestra unidad, es necesario, cuando ya esté el material listo, podamos accesar a este tubular que se va a hacer y poder entrar a extraer el material. Una vez está ese listo, procedemos con la segunda y la tercera canasta. ¿Qué hacemos? Vamos a retirar el fondo de las canastas. Aquí la vemos, para agilizar el ejercicio, vemos entonces que esta canasta, vemos que tiene la condición, tiene las paredes en buen estado y se le deja sin fondo, de manera tal que podamos ir haciendo la hilera, la construcción de la fila. Acá también, por la práctica de lo que queremos mostrar, pues tenemos ya un tema avanzado. Vamos a traer, aquí tenemos un ejercicio ya iniciado. Entonces, miremos acá, tenemos la compostera, la primera que tiene la base, ¿sí? Tenemos la segunda canasta, que esta se va armando, se va colocando en hilera, y tenemos la tercera. Ahora, hablábamos ahora de tener la malla. Estamos hablando de unas dimensiones que estas canastas tienen: 60 por 40 y 25. En el mercado conseguimos normalmente que esta malla viene de 1 metro de altura y del tamaño, de la longitud, del largo que necesitemos, que sea necesario. Para este caso vamos a trabajarle. ¿Qué se hace? Se suman los laterales, esa es la cantidad. En este caso necesitamos, para que tengamos holgura, 2 metros con 10 de longitud de la malla, y al mismo tiempo entonces con eso nos va a dar para cubrir. Tenemos la malla, la entramos y vamos utilizando, tomamos las amarras, entramos y las vamos amarrando para ir fijando el material, las amarras, con el sistema. De esta forma vamos estructurando la compostera como tal. Ya, una vez vayamos en este punto, tomamos la tercera, la última de las canastas, y procedemos a dejarla ya lista y armada. Tomamos con las correas, hacemos el amarre respectivo de cada una de ellas en los laterales y nos queda lista entonces la unidad de compostaje. Ahora bien, lo estábamos hablando también dentro de los materiales, un tema de tornillos, ¿sí? ¿Para qué utilizamos estos tornillos? Para fijar la estructura de las canastas, para que se mantengan como una sola unidad. Para este caso, entonces, lo que hacemos es que los tornillos, la tornillería, los colocamos en los laterales y en el punto centro. Si bien lo vemos, entonces ahora vamos a hacer ese mismo proceso acá. Iniciamos en este punto de colocar ¿Por qué se coloca la tornillería en esta parte? Porque vemos que las canastas tienen estos alerones, que son las salidas, sobre los cuales ellos dan para hacer esa conexión. Lo mismo hacemos entonces en todo el recorrido de la canasta hasta que quede toda completamente asegurada. Una vez tenemos estos elementos, tengamos la compostera armada, procedemos a trabajar con el material. Esta técnica que estamos hablando de compostaje pues ha sido reconocida en el medio como una de las prácticas más comunes. Esta es una versión mejorada. ¿En qué sentido? Que comúnmente se reconoce que el compostaje puede durar alrededor de
3 o 4 meses, que son utilizadas a través de unas técnicas en donde se mezclan todos los materiales. Estas pueden tomar, como se dejan en un solo punto, sin movimiento, y requiere un contacto constante con el aire, pues eso va generando una maduración, una descomposición que se hace bastante lenta. En muchas ocasiones también requiere de volteos, entonces eso le toma tiempo, le requiere de mayor energía también al productor, al agricultor, al que está sembrando, de tener un ejercicio constante, de estar moviendo y moviendo el material para que este se pueda estar a disposición en su adecuada descomposición. Para este punto, esta técnica agiliza todo ese proceso. Esta técnica de compostaje se llama entonces compostaje por aireación o por convección, que es que gracias a las características que tiene el sistema de canastas vamos a tener circulación constante del aire, ¿sí? Miren que si nosotros vamos a disponer del material al interior, vamos a tener aire por todos los lados que nos van a ayudar a hacer esa descomposición. Teniendo esto claro, ahora sí pasamos a la preparación de lo que es el material residual. Para ello entonces tomamos la canasta. Si estamos en el diario de nuestro hogar, pues entonces tomamos un baldecito, ¿cierto? En la medida en que vamos cocinando se va generando ahí las cáscaras, los residuos, lo que queda del alimento, y lo que hace es que entonces este que tenemos acá se va a ir acumulando y así vamos a ir. El objetivo es que no se tenga material de más de 3 días. ¿Por qué? Porque el material empieza a soltar líquidos. Empezamos a tener un efecto que se llama la descomposición, y esa descomposición nos va a traer moscas. Vamos a estar llenos de mosquitas por todos lados. Entonces la idea es que no dejemos de que ese proceso genere mucha descomposición, sino que por lo contrario lo dejemos un máximo de 2 a 3 días. Tenemos estos materiales. Como dijimos, podemos enriquecerlo. Si tenemos las hojas, si tenemos allí hasta el material de pasto, si tenemos pastos por ahí cercanos, entonces vamos a agregarlo. Recordemos en el programa, a mayor biodiversidad de nutrientes, mejor nos va a quedar el material. Entonces, por ejemplo, si tenemos que salimos por ahí cerquita a caminar y conseguimos el estiércol de la vaca, conseguimos estiércol, pues podemos agregarle también el estiércol un poquito. Eso nos va a ayudar a mejorar las características de las bacterias. Hay unos microorganismos pequeñitos que son las bacterias que se encargan y entran, hongos y otra serie de microorganismos muy especiales que se dedican a hacer la transformación completa. Una vez tenemos el material, hay algo vital y fundamental para que la técnica de compostaje funcione bien, y es algo que se llama el control de la humedad. ¿Cómo es eso? Lo decíamos, van los alimentos, los nutrientes, estos materiales empiezan a segregar líquidos, o muchas veces hasta le echamos agua de lo que quedan de nuestros materiales y van ahí al recipiente. Entonces necesitamos que no quede muy húmedo, ¿sí? Entonces para ello es necesario controlar la humedad. ¿Y cómo se controla la humedad? Pues precisamente entonces con estos otros materiales, ¿cierto? Que tenemos estos materiales acá, tenemos estos otros, que al hacer la mezcla vamos a bajar la humedad del material, y eso es lo que nos va a dar las garantías de que se logre un buen equilibrio nutricional, y al mismo tiempo vamos también a controlar algo que es la producción de moscas. Y otra cosa que la gente, de pronto la técnica les ha generado cierta inquietud en su práctica, y es que genera, en la medida en que se va haciendo la descomposición, genera unos líquidos que llaman lexiviados, que empiezan a chorrear, empiezan a oler muy fuerte, eso daña el ambiente. Entonces, por eso también es lo fundamental de trabajar con estos materiales secos, porque hablábamos del material residual de la madera,
porque al hacer la absorción no vamos a tener lixiviados. Con ello también ayudamos tremendamente en esta técnica. Una vez tenemos lo nuestro, una vez tenemos entonces nuestros materiales listos, vamos a proceder a hacer las mezclas. Ya sabemos, tenemos este material residual, que es energía pura, vital, todavía allí disponible. Es necesario saber mezclar, ¿cierto? No es echar por echar cualquier cantidad y que quede eso revuelto de cualquier forma, no. La experiencia nos ha mostrado que hay unas dosis adecuadas, para todo hay una dosificación. Es necesaria la dosificación para que quede la nutrición balanceada. ¿Cómo es esa nutrición? Porción de una de material orgánico por 3 porciones de material que también es orgánico, pero material seco. Este tiene una humedad y este está seco, que nos va a permitir entonces hacer el balance. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a mezclar las porciones de 3 porciones aproximadamente. El objetivo es que la vasija, pues en este caso el recipiente, pues tenga una tapita por el cual nos facilite. En este caso tenemos poco material. Si lo vemos al momento de hacer la mezcla, vemos que baja sustancialmente la humedad dentro del material residual. Eso nos va a evitar precisamente esas lixiviaciones, y no solamente las lixiviaciones, sino roedores, cucarachas, insectos y un montón de animalitos que vienen a buscar estos elementos como posibilidad de alimento, porque eso es lo que necesitamos cuidar. Una vez tenemos el material listo, vamos a proceder a preparar nuestra compostera. Para ello vamos a hacerle la cama, el piso inicial a la compostera. Para eso vamos a utilizar este, que es el residuo de madera, que es más grueso, y para ello vamos a la recomendación en las canastas es que hagamos una capa de aproximadamente unos 10 centímetros, de forma tal que nos haga un colchón, de buen tamaño, porque como va a ser el primer material que va a recibir todos los residuos, pues este nos baja al máximo la extracción del agua o las sustancias que pueda generar cada uno de estos elementos. Suponemos entonces que ya tenemos la capa de los 10 centímetros y entonces ya tenemos el material preparado y sencillo. Vamos entonces, esto es lo que llamamos nosotros cargar la compostera, que es echamos el material y así vamos poco a poco alimentando nuestro sistema. Es muy práctico, es muy sencillo. Si todos los días generamos residuos, todos los días podemos ir alimentando nuestra compostera. Esta unidad, como bien lo vemos en este espacio, es un patio, lo podemos tener en espacios donde podamos, la recomendación que reciba aire, en la medida de lo posible, que se tenga con el mismo material, de pronto hasta con la tapa que quitamos de la canasta, podemos colocarle esa tapita, colocarle una bolsa y con esa misma podemos ponerla en la parte superior que nos sirva de tapa. El objetivo es ¿cuál? Que no se moje, ¿cierto? Que no se nos moje la compostera ni el material que tenemos allí disponible. Y así, prácticas muy sencillas de aprovechar nuestros residuos orgánicos para la producción de compostaje. Una recomendación final de cómo saber cuándo está listo nuestro material. Como lo decimos, como tenemos aireación constante, entonces el objetivo es que por esta técnica misma, a través de las canastas y el flujo, es un material que en cuestión de 30-35 días el material está listo. O sea, ha hecho la descomposición y está listo para extraerse. Abrimos la compuerta que se hizo desde un inicio y empezamos a extraer el material
listo, que debe estar ya en una descomposición adecuada. Si todos los días entra, él va bajando y vamos extrayendo, entonces el de abajo está cocinado y listo, y el de arriba está crudo y en proceso de descomposición. ¿Cómo queda? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Este es un material ya de compostaje con 35 días de descomposición. Vemos que podemos producir nuestra propia tierra a partir de nuestros alimentos y de nuestros residuos, y devolverle el alimento a nuestras plantas, a nuestras semillas, para alimentarnos de manera adecuada. Entonces acabamos de ver que la tierra pues requiere una preparación previa, que le demos mucho amor, alimento, que también sale desde el propio alimento que nosotros consumimos, o sea que los desechos que le decimos pues basura no son tan basuras. Entonces hay que empezar a crear esa conciencia de que no lo debo de desechar, pues si mi objetivo es poderlo sembrar, sino que de allí pues hacer este alimento para la propia tierra. Y es muy maravilloso esta inteligencia, yo me quedo asombrada, porque yo me alimento de lo que la tierra me da, y de lo que no me sirve a mí como que yo me lo consumo, pues le sirve a la tierra para yo devolvérsela. Entonces miren cómo es ese ciclo tan maravilloso de la inteligencia de la vida, ¿cierto? Y como estamos acá trayendo prácticas ancestrales, entonces listo, ahí ya nuestros ancestros sabían de que lo que a mí no me servía se lo proveía nuevamente a la tierra para que ella se alimentara. Bueno, y yo me pregunto, ¿en qué momento ellos sabían que era adecuado depositar la semilla en esa tierra que ya prepararon con tanto amor, con tanta insistencia? Porque yo me imagino que debe de haber un tiempo clave para poder depositar la semilla. Y efectivamente, así es, Susana. Resulta que no solamente se guiaban por la semilla, sino se guiaban por otro ciclo de la naturaleza, por las fases de la luna. Ellos conocían muy bien la naturaleza, las fases de la luna y el impacto que tenía en la agricultura y también en la cría de animales, porque esto es en todo el tema agropecuario e incluso en las situaciones de salud de las personas, en todo nuestro contexto. Resulta que las fases de la luna tienen una relación directa con la savia. En la época de luna nueva, la savia empieza a descender hacia las raíces, se concentra más en la zona radicular de las plantas, pero cuando ya entramos en esa fase de cuarteo, en esa fase de creciente, lo que empieza es el proceso de ascender la savia, entonces empieza a concentrarse en las primeras ramas, en esta parte del tallo, ahí tenemos mayor concentración de la savia. En la siguiente fase ya lo que la tenemos es concentrada en toda la parte de las ramas, de los frutos, en ese proceso, en la floración, y tenemos la última fase, el cuarto menguante, que es donde nuevamente empieza a descender. Entonces, de acuerdo a las características y donde estuviera ubicada la savia, de acuerdo a las fases de la luna, es que se identificaban qué cultivos tenemos que sembrar, si lo que tenemos que sembrar son las hortalizas, los cultivos de hoja, o si lo que vamos a necesitar y lo que nos vamos a enfocar son los cultivos que nos van a dar fruto, de los cuales vamos a aprovechar pues estos frutos, estas semillas, o vamos a mejorar la época de floración. Y lo mismo pasa con las maderas, pasa con otras prácticas. Por lo menos en luna nueva es recomendable sembrar el maíz, el frijol. De acuerdo a lo que hablamos entonces, ¿en qué época vamos a sembrar nuestras hortalizas? Si lo que necesitamos es que nos produzcan hojas. Alejandra, me corchaste porque no lo sé. Bueno, en este caso la mejor época sería la luna llena. ¿Por qué razón? Aunque necesitamos el cuarto creciente, que es donde están más concentradas en la parte de los tallos y de las primeras ramas las hojas, esta es la época en la que necesitamos que empiecen a germinar y que tengan la fuerza para enraizar y desarrollarse, y que asimismo podamos tener la producción a más largo tiempo.
con el tema de, por lo menos, la zanahoria, este tipo de verduras, entonces sí nos vamos a enfocar a que el proceso de siembra lo hagamos cuando esté concentrada la savia en las raíces, porque ahí es donde vamos a necesitar concentrar toda la energía, porque de la luna también estamos extrayendo energía. Ahí es algo bien importante frente a la lectura que hacemos de la naturaleza. Y siempre hablamos de la madre tierra. Y ahorita hablabas ahora de Alejandra de los cuarteos. Y dices, pero ¿y eso cómo así? ¿Cómo es eso de los cuarteos? ¿Cómo es ese asunto? Y que la luna llena. Y es poder entender la naturaleza, entender unos ritmos internos que son de la mujer, de ella, de la creación, que esa creación está allí disponible y que tiene un ritmo, y ese ritmo precisamente, así como ustedes cuando en su vientre están sintiendo ese ser interno que está ese vientre a disposición para dar la vida, ese ciclo son 28 días y es el mismo ciclo, el mismo tiempo de la luna. Entonces son 4 ritmos, 4 tiempos de 7 días en los que la naturaleza dispone para que la creación esté allí con toda la vitalidad para darle luz a las semillas. Lo mismo entonces en la mujer, internamente es un árbol que empieza a crecer en su interior el óvulo, y ese óvulo es esa pequeña semilla, ese pequeño fruto que queda disponible para ser sembrado. Es la misma lectura, por ello es la madre tierra, y allí se da la conexión en esos 4 tiempos. Esos cuarteos son determinantes precisamente para poder que al momento de yo sembrar las semillas, cómo preparo la tierra y lo demás, se dispone para poder generar vida. Esto está muy maravilloso porque es tanta la sensibilidad que debemos de rememorar para podernos conectar con la tierra. Entonces, también analicemos que no es solamente echar la semilla ahí y dejarla ahí hasta que me dé el fruto, ¿cierto? Sino también hace parte de cuidarla, darle el amor, poder analizar, eso lo hablábamos en el programa anterior. ¿Qué me está diciendo a mí la planta que necesita? Si necesita más agua o por el contrario necesita menos agua porque ya le estoy dando más, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo ella? Si necesita más luz, si necesita más aire. Entonces es volver a reconectarnos. Y me encanta porque acá también nos hace volver a dar una mirada hacia esa madre, hacia esa mujer, no solamente como tierra, sino que cómo influye esa energía femenina para que esos cultivos se den, ¿cierto? Porque si vemos en un hogar, ¿qué hace la madre? Prepara los alimentos, provee la alimentación, ¿cierto? O sea, construye para que una familia entera pueda alimentarse. Pero también es la que sostiene, pero entonces también es la que amamanta, pero entonces es también la que está ahí. Entonces es también una oportunidad con este tema tan maravilloso, y los que deseen poner en práctica estas huertas para la vida, es también volvernos a conectar con esa madre de nuestros hogares, esa reconciliación, porque es tan importante poder tener ese amor para ese alimento, ¿cierto? Y cómo influye la mujer en estos procesos. Es algo muy, muy bonito porque no es solamente dejarlo en que vamos a sembrar, sino cómo me va a aportar a mí este proceso también para mi ascenso espiritual. Entonces, hablábamos anteriormente de que requería conectarme con esos 4 elementos, que necesitaba poder tener esa sensibilidad, de volver a reconectarme con esos ancestros. Entonces, esta es una gran oportunidad para poderlo hacer. Hay un concepto o hay una palabra que ustedes han mencionado mucho desde el programa anterior, y siento que sería muy bueno explicarlo
porque aquí estamos obteniendo conocimientos nuevos. Yo, por ejemplo, me estoy súper nutriendo, súper nutriendo con todo lo que ustedes nos están enseñando y esa sabiduría. Y es que nos han hablado mucho de la alelopatía. Bueno, ¿eso qué es? ¿Eso cómo influye en el sembrado? Sí. Bueno, el que quiera. Perdón. Sí, Susana, pero antes de entrar a esa parte quisiera concluir un poquito con el tema de lo de las fases de la luna. Estas no solamente tienen un papel importante en la etapa de la siembra, sino en las distintas labores agrícolas que desarrollamos, en el momento de la poda, en el momento de la fertilización, para poder aprovechar más esos nutrientes. Y es que también hemos malentendido y el mercado nos ha vendido el tema de fertilizantes y entonces hemos ligado esta palabra solamente al tema de los tóxicos, pero cuando hablamos de fertilizar es desde ese concepto de la fertilidad, de devolverle esa vida a la tierra. Entonces en estas etapas también es muy clave las fases de la luna y la relación en el momento en que yo voy a cortar o cosechar los frutos. ¿Cómo me dirijo a la planta? ¿Cómo la reconozco como un ser vivo y le pido el permiso para cosechar sus frutos, sus hojas, sus gajos, para extraer las semillas y mirar que no le esté dejando una herida abierta que la pueda afectar? Es que es eso, precisamente, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de ellas. En algún momento en la conversación del programa hablábamos en los afueras sobre algunas memorias de las prácticas ancestrales, los cachilas, que eran los sembradores de las familias, los sembradores de la nación del pueblo muisca. Entonces los cachilas hablaban precisamente de proteger, eran los protectores de la tierra y llamaban a las semillas y a la tierra, dicen, las hijas, ¿cierto? Porque era precisamente entregarle las hijas a la tierra y como ellos los sembradores, esos cachilas, quedaban durante todo el tiempo del sembrado hasta que las fases de la luna empezaran a garantizar de que la planta iba a crecer y ese era el tiempo en que ellos acompañaban esos cultivos. Se quedaban menguando y menguando durante las noches, el día, pendientes de que no les faltara nada a esos cultivos. Entonces ese es un cuidado vital, el saber en qué momento y cómo se cuida. Muchísimas gracias a ambos por reconectarnos nuevamente con esas memorias que indudablemente necesitamos reconocer y recordar. Y ahora sí, retomando tu pregunta de la alelopatía. La alelopatía es la ciencia que se ha dedicado a analizar la relación de las plantas, pero más allá de lo que plantea la ciencia o lo que esto se dedica, la ciencia es los componentes en sí de la planta y la correlación que existen de una planta con otra y el factor que ellas influyen de manera positiva en el crecimiento y desarrollo de otra, o que en algunos casos, sin que necesariamente compitan por nutrientes, lo que se hace es un proceso de inhibición del desarrollo, porque estas tienen unas características propias, que tiene una ariza o que tiene una mayor sensibilidad para atraer un nutriente que otro. Por lo menos el frijol extrae el nitrógeno del suelo y nos ayuda a fortalecer y a mejorar las características del suelo. Pero en todos los casos no puedo tener el frijol como acompañante. Eso es lo que se dedica a hacer el proceso de la alelopatía y nos enseña entonces esa correlación para poder tener los cultivos afines, porque otra de las cosas que nos han dicho es que las plantas compiten por nutrientes y que debemos separarlas. Por el contrario, las plantas debemos asociarlas, debemos integrarlas para mejorar de manera significativa tanto los nutrientes como pues todo ese proceso de desarrollo y evitar el ataque de plagas y enfermedades. Muy interesante, porque entonces así voy a poder tener un sembrado inteligente, por así decirlo, ¿cierto? Entonces voy a poder saber qué alimentos puedo combinar. Es que es muy sabio, es así como no todos los alimentos yo me los debo de, o sea, no todos los alimentos para el consumo los puedo hacer juntos, ¿cierto? Porque pueden caer mal a la digestión. Entonces yo lo llevo a esa parte externa también de que no todos, pero si es necesario
que unos estén con otros, porque yo sí he escuchado mucho y ahí me pueden corregir o aclarar, y es que cuando hay personas que se dedican a los monocultivos, la tierra antes tiende a perder las propiedades y antes queda infértil, por así decirlo, ¿cierto? O sea que ya tiene mucho más sentido lo que ustedes nos acaban de compartir, de que antes necesitamos juntar, solamente que debo de saber cuáles son. Eso se llama diversidad. La diversidad es lo contrario a los monocultivos. O sea, lo natural es la diversidad, o sea, tenemos una diversa gama de colores en la alimentación, en los nutrientes disponibles en nuestra naturaleza. Las plantas tenemos, por ejemplo, dentro de las prácticas ancestrales, tenemos árboles de gran tamaño, tenemos árboles de tamaño medio, tenemos árboles de tamaño pequeño, que son los más comunes, de lo que estamos hablando, de las huertas precisamente, esos pequeños. Pero resulta que entre ellas todas se interrelacionan, entre todas se interconectan. Hay una red profunda e inmensa en ellas que es los micelios, que es la conexión del corazón de toda la naturaleza. Esa conexión que hay allí, en esa naturaleza, precisamente es la que brinda la posibilidad de multiplicidad de nutrientes. Los árboles grandes son capaces de traer grandes nutrientes desde la profundidad de la madre tierra, los árboles medios traen otros nutrientes y los árboles más pequeños traen otros elementos. Entonces entre todos se reúnen y conforman esa gran familia natural para poder suministrar gran cantidad de elementos nutricionales para todas las especies, los animales, las mismas plantas, los pájaros, o sea, para todas las formas disponibles en nuestra naturaleza. Por eso es necesario que sea lo más biodiversa posible. Todo lo contrario a lo que ha sido precisamente estas prácticas que han intentado cambiar la naturaleza. Si tengo y me oriento a monocultivos o siembro muy poco, va a ser muy deficiente la nutrición, vamos a tener poca diversidad y cada vez vamos a tener menos naturaleza. Muchísimas gracias por esa aclaración. Y entonces, así como también lo prometimos, vamos a ver desde Fabián y Alejandra cómo se siembra el cilantro y el perejil. Entonces allí ellos nos van a explicar los tiempos de riego, las horas mínimas del sol o la iluminación, cuáles son las plantas afines. Entonces esperamos que ustedes disfruten mucho de esta práctica que ellos nos van a mostrar y que ustedes pues lo lleven también a sus vidas, que al menos se animen, que así sientan que no tienen que la habilidad o que mala mano como lo han mencionado o como uno lo ha escuchado, que al menos se animen a hacerlo con este conocimiento y que no solamente lo hagan con el cilantro y el perejil, sino que también empiecen a investigar otra clase de semillas en base a lo que pues hemos aprendido en este programa. Esperamos que lo disfruten y ya volvemos. Como lo habíamos mencionado anteriormente, entonces vamos a hacer el ejercicio práctico de la siembra. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a preparar la tierra, que necesitamos una porción de tierra, en lo posible que sea tierra fértil, negra, que tenga unas características de humedad, que sea una tierra suelta. Vamos a utilizar 2 partes de tierra si lo que vamos a sembrar son hortalizas pequeñas, es decir, acelga, espinaca, cilantro, perejil. Vamos a utilizar una parte de compostaje, este ya es del que se extrajo del proceso anterior, y vamos a utilizar una cosa particular en este caso, que estamos hablando de huertas urbanas, y es un material de drenaje para evitar el encharcamiento porque no contamos con muchas horas de iluminación. De esta vamos a trabajar
también una parte, si es este tipo de cultivos, o si son las verduras, vamos a trabajar solamente la mitad del material de drenaje. Vamos a hacer esta mezcla para tener nuestro material para la siembra. Debemos mezclar muy bien, de manera que queden integrados todos los elementos y favorezcamos el desarrollo radicular. Una vez tenemos el material ya preparado y organizado, vamos a mirar con qué materas contamos. En este caso, para la siembra del cilantro, podemos utilizar materiales reciclables o podemos utilizar una matera de este tamaño. Pero acá lo vamos a hacer con una botella. Entonces recortamos una parte de la botella, la podemos dejar de esta forma si lo que queremos es ubicarla en el piso, o si lo que vamos a ubicar son materas en forma vertical, paredes verticales, entonces la cortamos, que hagamos 2 materas y la podamos colgar. Otro material que podemos utilizar de drenaje si no tenemos la arena es la cascarilla de arroz. El tamo de arroz también es un buen material de drenaje que nos favorece evitar el encharcamiento y que tengamos daño por hongo o por alta humedad. Ya teniendo listo, no vamos a llenar totalmente, sino que vamos a dejar un espacio bajito para que luego le permita desarrollar las raíces al cilantro, y vamos a distribuir el cilantro. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un riego esparcido de la semilla, que no nos vaya a quedar muy junta, y lo vamos a cubrir suavemente. Lo ideal es que se cubra solamente el doble de su tamaño, es decir, es un rocío pequeñito de la misma tierra. Lo dejamos así y al segundo día humedecemos más la tierra, empezamos a hacer el riego y día por medio vamos haciendo riego igual, pendientes de que no se vaya a generar encharcamiento. Se recomienda que el riego se haga principalmente en horas de la noche, tarde-noche, que es donde más va a aguantar la humedad y es en el mejor momento para que lo absorban las plantas. ¿En dónde las vamos a ubicar? Donde le dé el sol, preferiblemente en horas de la mañana. Si la característica es que solamente nos entra el sol en horas de la tarde, entonces sí buscamos que sea a menos, porque en estas horas es más fuerte la radiación solar mientras nos está germinando, es decir, los primeros 15 días. Ya luego no tenemos ese inconveniente. Lo mismo que se hace con el cilantro es el proceso que vamos a trabajar con el perejil, que eran los ejemplos que habíamos mencionado. Pero adicional a eso, Susana y a toda la audiencia, queremos hacer el ejercicio de compartirles cómo podemos sembrar la cebolla y la zanahoria. Acá en esta maceta ya tenemos la tierra preparada. En este caso tenemos una tierra con compostaje con cascarilla de arroz, que es mejor en estos casos para este tipo de verduras. ¿Y de dónde vamos a obtener la semilla? En el caso de la zanahoria, lo podemos, bien sea de una zanahoria que compramos en el mercado y que veamos que empieza a producir gajitos, o las semillas que ya las venden, que son pequeñitas. Si lo que vamos a hacer es sacarlo de una zanahoria, hacemos el corte de aproximadamente 3 centímetros y la vamos a ubicar en el centro de nuestra matera, pero la matera no está totalmente llena de tierra, sino a unos 3/4. Y la vamos a ubicar en el centro e igual la vamos a cubrir un poquito. A esta nos va a durar aproximadamente unos 15 días en reventar. Ya cuando nos ha reventado, cuando empieza a brotar las hojitas, entonces lo que hacemos es poco a poco irla cortando. Cada 15 a 20 días necesito aumentarle un poquito más de tierra a medida que ella se vaya desarrollando, para que haga un buen proceso de producción de la zanahoria. Y para esta sí necesitamos más cantidad de nutrientes, entonces recomendamos aumentar la cantidad de compostaje. No trabajamos una parte, sino podemos trabajar 2 partes de compostaje. Con el caso de la cebolla la podemos trabajar de 2 maneras, igual por semilla o la podemos extraer de la cebolla. En este caso esta cebolla
no sirve, pero es más recomendable sembrar la que es más blanca, la que es más criolla, que se adapta más fácil. Yo cojo el gajo, preparo la raíz, entonces quito las raíces que ya tienen y corto también la parte de abajo donde estaba la raicecita, sin quitarla del todo, la desprendo y dejo una parte así donde ella pueda enraizar. Y si le está pequeña, si es aún tierna, puedo sembrar el gajo completo, o si no, hago el proceso de corte de manera sesgado. Este corte se hace de esa forma para evitar que haya luego un encharcamiento y que se nos vaya a morir la planta por exceso de humedad. La organizamos igual en una matera como la que utilizamos para la zanahoria y lo que hacemos es enterrarla hasta casi la mitad o algo más. Esta sí no se entierra totalmente. ¿Qué se recomienda? En el proceso que hablábamos de la alelopatía o de la relación, que podamos sembrar la cebolla acompañada del perejil para que podamos tener un mejor desarrollo. Las dos se complementan muy bien. Lo otro, ya cuando está la cebolla lista, entonces en lugar de arrancarla completamente, lo que empezamos es hacer los cortes y podemos hacer el corte entonces lo más cerca posible a la raíz y también a medida que ella va creciendo nosotros le vamos aumentando la cantidad de tierra. Entonces por eso la matera también va bajita, porque a medida que ella va quedando cubierta en tierra va alargando el gajo, el tallo. Como también hablábamos hace un momento de cómo extraer las semillas y dónde debemos extraer las semillas, así como se hace con el tomate, lo podemos hacer con el pimentón. Entonces retiramos las semillas y las podemos poner sobre papel, las dejamos secar alrededor de 3 a 5 días y procedemos a la siembra. Esta es una planta que podemos trasplantar y que se nos da muy fácil en matera. Para el ejercicio de trasplante también se pueden usar estrategias como sembrarlas en la cáscara de huevo o en las mismas cubetas de huevo que podemos recortar y llevar a las materas sin necesidad de arrancar la planta. Si desean conocer más información de este proceso, tanto de los compostajes como los tips de siembra, a través de La Voz de los Corazones vamos a dejar una información que estará a disposición de quien la requiere. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Realmente no nos podemos perder la experiencia, ¿cierto? La experiencia de poder hacer esta práctica para que nosotros pues realmente volvamos a lo que son las sabidurías ancestrales. De esos conocimientos que los abuelos, de nuestros abuelos, pues nos dejaron, que evidentemente por muchas situaciones que hemos comentado en otros programas, nos hemos desconectado un poco, pero que nunca es tarde para volvernos a conectar con nuestra naturaleza, con los 4 elementos, para poder, siquiera que nos anime, volver a tener esa salud que tenían nuestros abuelos, porque es que nuestros abuelos, por así decirlo, eran mucho más alentados, más saludables, si se comían unos frijolitos no les caían pesados al estómago, ¿cierto? En cambio uno ya es como más de que, ay, si me como este frijolito, si me como este garbanzo, ya me cae, ya tengo gases. Entonces digamos que es hora de volver a reconectar con nuestro conocimiento. Y en algún momento lo mencionábamos también tras bambalinas, y es que esas memorias están, solo que hay que conectarnos con la vida y con ese sentir y el espíritu de seguir dando vida, ¿cierto? No es de producir dinero, no es de producir aquello, sino ¿de qué? De dar vida. Entonces, Fabián, Alejandra, eternamente agradecidos por este programa tan maravilloso,
tan nutritivo, o sea, no nos hemos comido el alimento, pero sí nos dieron un alimento que no se puede, digamos, palpar, y es el alimento espiritual, para poder seguir aprendiendo, poder seguir engrandeciendo el espíritu. ¿Qué mensaje nos pueden dejar en este programa? ¿Qué otra enseñanza nos pueden dejar para poder sellar el final de este programa? El agradecimiento a todos ustedes, que son pues la razón de ser real de estos programas, nuestra audiencia, y a todo el equipo de La Voz de los Corazones por esta maravillosa invitación, por permitirnos pues compartir algo de lo que sabemos, y la invitación sí, a que cultivemos, a que produzcamos nuestros alimentos, a que nos reconectemos con esa esencia, a que cambiemos la mentalidad de que para producir necesitamos grandes extensiones de tierra, que necesitamos ser expertos, sino que por el contrario, solamente necesitamos sentir la tierra y pensar en el alimento, pensar en el futuro, conectarnos a la vida. Sí, así es. Tenemos una responsabilidad que es alimentar la humanidad. Para alimentarla, como les decía, no la hemos comido aún, pero ya fue sembrada. Ya tenemos unos pasos, tenemos unos elementos, sabemos de que es necesario y vital reconectarnos a esos seres vivientes. El fuego, el aire, el agua, la tierra. Tenemos una creación hermosa que son las semillas, que nosotros somos ya esas semillas sembradas que están dando un fruto, empezamos a germinar, empezamos a crecer, y que tenemos una responsabilidad de ser guardianes de la tierra y de darle la continuidad de vida a las semillas, a esos pequeños hermanos menores, porque cada forma y expresión de la vida y de la naturaleza son seres vivientes, y que tenemos entonces con esos seres vivientes la responsabilidad de alimentar a nuestra humanidad, a nuestro planeta Tierra. Gracias a todos. Muchas gracias, y los esperamos en nuestra propia emisión, sábados 10 de la mañana por el canal de La Voz de los Corazones. Hasta pronto. Hasta pronto. Hay un legado para la tierra, el remanente de América del Sur. Semillas sin transgénicos, las mejores flores con los mejores colores, colores del arco iris, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. La matria ya empezó a dar a luz los hombres de conciencia azul, hijos del dorado amanecer con los conocimientos del tiempo, preexistente amor, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia, donde jugarán los niños de la nueva